¿Qué tal? Buenas noches, un gusto poder saludarlos nuevamente y poder estar acá reunidos de una manera virtual, pero reunidos y poder platicar y poder aprender, ¿verdad? Y conocer cada día más de las bondades, de las misericordias que Dios tiene con cada uno de nosotros. Para mí es un gusto muy enorme poderlos estar saludando y pues como cada día jueves, poder tomarnos unos minutos para poder platicar de la palabra de Dios, comentar, leer partes de las escrituras que pueden ser definitivamente de mucha bendición para todos nosotros. Nos hemos estado enfocando mucho en la carta del apóstol Pablo a los romanos, hemos dado detalles históricos, detalles del contexto y del tiempo y de algunas cuestiones culturales. Y pues hemos ido avanzando, gracias a Dios, en cuanto a todo esto, aunque yo sé que hay muchísimas cosas que seguir viendo, pero estamos aprendiendo, creo yo, y eso es lo importante, ¿verdad? Y a veces pues nos toca que detenernos, a veces nos toca volver a mencionar algunos pasajes que ya hemos leído, pero que van de alguna forma relacionados unos con otros, porque esa es la importancia de lo que la escritura representa, ¿verdad? Que es una conexión que hay constante en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Porque al final de cuentas es lo que nosotros buscamos, el poder conocer y el poder aprender más del Señor y trasladar la doctrina, la sana doctrina, a través de la cual con la ayuda del Señor pues vamos a encontrar un equilibrio, la base y el fundamento de la verdad. Voy a orar para comenzar y luego pues comenzamos a leer también el versículo, el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que es por donde vamos. Y hoy vamos a hablar de un tema meramente doctrinal, un tema que yo creo que es muy importante para todos nosotros y que está obviamente implícito en este versículo, en estos versículos que vamos a leer. Gracias, Padre. Te damos en esta noche por lo que nos das cada día, la oportunidad de abrir nuestros ojos y junto con eso, Señor, también lo que nos permite es vivir, el poder ver a nuestros seres amados, Señor, el poder incorporarnos a la vida, el poder respirar, el poder movilizarnos, el tener todo este tipo de actividades que a veces nosotros asumimos y damos por hecho que ya lo vivimos y que ya lo tenemos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar que el tener las facultades íntegras en nuestra vida es un privilegio y que pues por razones que nosotros no podemos entender hay personas que no lo tienen. Pero nosotros te damos gracias, Señor, porque nos has dado cada bendición, Señor, nos estás dando la vida en este mundo y también nos estás permitiendo oportunidades para poder ir a buscar, Señor, mejores tiempos para nosotros en todos los aspectos. Señor, te doy gracias por cada persona que está aquí hoy viendo y escuchando esto. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que hagamos, que lo que hacemos, Señor, sirva de bendición para todos, Padre. Amén, amén. Romanos capítulo 6 desde el verso 1 en adelante, dado que leímos anteriormente el capítulo 5 en donde pues platicamos de muchísimas cosas importantes. Una de ellas es la justificación. Yo toqué, le di ciertos pincelazos al concepto de justificación, obviamente basado en este capítulo 5 de Romanos. Em, También estuvimos mencionando que ese puede ser el versículo medular, puede ser el versículo medular en el verso 8 que es muy importante, en donde la Biblia dice que Dios muestra su amor, en que nosotros, aún siendo pecadores, el Mesías murió por todos nosotros. Y también otros versículos importantes de este mismo capítulo 5, el verso 20 que es una joya, que yo les estaba contando una historia muy bonita en relación a todo esto, y pues la comparativa que hace el apóstol Pablo entre Adán y el Mesías. ¿Cuál es la diferencia entre el primer Adán, como se dice en Corintios, y obviamente pues la figura de Jesucristo en el postrer Adán? Y pues existe ahí una especie de, no discusión, pero sí una especie de compartir conceptos en cuanto a que aquí no dice el primer Adán y el segundo Adán, sino que nos está hablando del primero como el que inició y el postrer como el último en cuanto al haber cerrado. Pero no nos dice que solo existieran dos formas de seres humanos o dos hombres o dos tipos de creaciones.
Lo que sí es una gran verdad es que el Adán de Génesis capítulo uno, perdón, de Génesis capítulo 3 es el Adán humano, sí, es la humanidad, y pues el Adán del que nos menciona el apóstol Pablo acá y en Corintios es el Hijo de Dios que vino a este mundo, el Cordero de Dios que vino a este mundo y tomó forma de ser humano, como dice Filipenses capítulo 2, pues vino a restaurar todas las cosas, pero él en su propia naturaleza divina también entró en la naturaleza del ser humano y como se dice comúnmente fue completamente hombre y completamente Dios. Él alcanzó la plenitud de la humanidad y la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. Ah, bueno, de todo esto platicamos. El verso 21 es con el que finalizo para introducirme al verso 1 del capítulo 6. Dice, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. Lo que estaba diciendo aquí Pablo era básicamente que si el pecado entró a los seres humanos y que a través del pecado reinó la muerte, también de la misma manera en que entró la muerte, el pecado y la muerte, entró la gracia. Y cuando entró la gracia, entonces también entró la oportunidad de la vida. Y lo hermoso de todo esto, pues ya lo platicamos el jueves pasado. Y yo digo, ya lo platicamos, aunque podríamos volverlo a tocar y mencionar y decir aquí y allá, porque realmente la Biblia es un libro que explica muchísimas cosas y que de alguna manera tiene una serie de interpretaciones impresionantes. O sea que no podríamos nosotros simplemente circunscribir esto a ya lo vimos, veamos otra cosa, pensemos en otro, leamos otro libro o ocupémonos en algo más, porque la verdad es que hay muchísimo tema que mencionar. Entonces, así termina, al menos en el orden en que fue estructurado el capítulo 5. Bueno, en el orden que fue estructurada la Biblia en general, digamos en la versión Reina Valera y en la mayoría de versiones actuales que tenemos, porque creo que alguna vez lo mencioné y por si alguien no lo sabía, solo quería contarles que la Biblia, como está compilada en estos tomos que son 66 libros y están cada uno divididos en capítulos y versículos, etcétera, no fue trazada de esa manera originalmente, sino que los autores escribían y pues las ideas iban así. Entonces, hay un montón de cosas ahí que mencionar en cuanto a esto y no es el tema en específico, pero se los menciono porque yo solo estoy haciendo tal vez una especie de orden orden, perdón, en cuanto a la forma en que está estructurado en las Biblias de las que tenemos alcance, pero el famoso Textus Receptus, como se dice comúnmente, pues es una serie de escritos, como les decía, que no tenían necesariamente versículos. Fueron puestos así para un mejor orden y estudio. Y hay una disyuntiva, hay una discusión, porque hay algunos estudiosos, algunos eruditos que dicen que eso pudo dejar espacios o perspicacias, como por ejemplo que alguien le haya añadido o le haya quitado algo basado en algún interés. Y por eso es que uno tiene que revisar lo mejor que pueda las versiones que está leyendo, las versiones que puedan estar apegadas a lo que de alguna manera pues Dios quiso decirnos y poder entenderlo de esa manera. Entonces por eso era que yo les decía que el verso 21 nos habla de esto y así finaliza según el orden que hicieron en la estructura, ¿verdad? Puedo decir la estructura moderna, aunque pasaron bastantes años ya, pero en la estructura con la cual podemos nosotros estudiar. El capítulo 6 del versículo, perdón, el capítulo 6 de Romanos comienza de la siguiente manera. Título, Muertos y resucitados con el Mesías. Acá vamos a hablar de un tema, como yo les decía, que es tal vez uno de los temas más importantes dentro de la doctrina del cristianismo en general, pero no me quiero adelantar, sino primero quiero mencionar algunas cosas interesantes. Primero, entender que desde el verso 12 hasta el verso 21 del capítulo 5 nos hacen esa comparación entre quién era Adán y quién fue Adán y quién fue Jesús, el Mesías. ¿Quién fue Adán? El hombre, el ser humano, que fue nuestra representación, por así decirlo, nuestro molde, y que pues cometió errores y basado en los errores que cometió, pues fue destituido y perdió la oportunidad en Dios de ser, de vivir eternamente.
pues entró a este ciclo que estamos ahora incluso nosotros viviendo. Nosotros venimos de ese Adán. Les estoy mencionando esto porque luego dice y habla del Mesías y como les decía, la diferencia entre una y la otra en cuanto a personalidades que uno falló y por medio de ese fallo entró todo lo malo y el otro vino y amó y por medio de ese amor y esa gracia entró todo lo bueno nuevamente. Am, y entonces, ¿cómo tenemos nosotros que hacer para acceder a esa bondad, a esa bendición, a esa gracia, a ese amor? Fíjese que hay una doctrina, hay una corriente por ahí que dice que Dios es tan bueno, ama tanto, que Él nos ve y así como estamos, nos ama. Y hasta ese punto cualquiera podría decir, pues sí, es cierto, porque la Biblia lo dice, la Biblia enseña que Dios nos ama y nos ama de tal manera que entrega a su Hijo Jesús. Y lo que sí es cierto es que una vez nosotros haber conocido a Dios, a Dios a través de Jesús, eh, Él nos empieza a mostrar nuestra condición, que fue lo que platicábamos hace unos días a través de la justificación, a través del arrepentimiento y a través del verdadero sentido de la gracia que Dios da y que Dios derrama. Entonces les decía, nos empieza a mostrar nuestra condición, pero no nos la muestra solamente para que nosotros digamos, ay, soy muy malo, tengo muchas cargas, soy una persona que tiene demasiados errores y ya, y simplemente no hacer nada. En este capítulo, en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo introduce una enseñanza importante con relación a la vida en Jesús y por eso se llama de la siguiente forma. Muertos y resucitados en el Mesías. Así está en la Biblia textual tercera edición. Muertos y resucitados con el Mesías, el título. En la nueva traducción viviente dice, Cristo quebró el poder del pecado. Así es como se titula en estas dos versiones de las cuales voy a estar platicándoles y justo con un diccionario bíblico que voy a utilizar en su momento. Dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Permaneceremos, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? En la versión nueva traducción viviente dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Sería como venir y decir, ah, yo cometí un error digno de un castigo ejemplar. Eh, y pareciera que nadie iba a tener sobre mí la bondad o la misericordia o la forma de poder ayudarme. Pero resulta que vino alguien de mi propia casa, mi papá, e hizo muchísimas cosas por mí, tanto que me sacó del problema y pagó todos los daños que yo había provocado y pues bueno, me puso acá. Entonces, eh, en ese punto, yo creo que el padre no está esperando que nosotros, o que, perdón, que el hijo, estoy hablando de un caso hipotético, que el hijo venga y haga otra vez lo mismo y sea reincidente o que haga cosas similares a las que hizo, en las que perdió, en las que destruyó, en las que despilfarró dinero o recursos. Y en ese punto, como les repito, el padre no está en el pensamiento de decir, bueno, sigue haciendo destrozos. De todas formas, yo aquí voy a estar. Ningún padre se comporta así. Bueno, el padre va a seguir amando, hagamos lo que hagamos. Nuestros padres, y estoy hablando en el término natural de la tierra, los padres van a seguir amando porque al final, pues esos son. Pero no es lo correcto, no es la manera correcta de la crianza, no es la forma correcta de que alguien esté avanzando o creciendo en su desarrollo. Por eso es que el apóstol Pablo en este momento dice, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Haciendo uso de la analogía, Dios es el Padre, Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él ya no quiere que nosotros sigamos haciendo las cosas malas. Nos perdonó una vez en Jesucristo. Nos transformó en Él y pagó el precio por nosotros a través de su Hijo, derramando la sangre de su Hijo en la cruz. Y basándonos en eso, pues obviamente de allí para acá, pues nosotros tenemos que aceptar o recibir ese sacrificio, sentirnos amados y pues obviamente a cumplir o tratar o luchar por hacer aquello que Jesús le dijo a varias personas en diferentes oportunidades cuando los sanó de alguna enfermedad, cuando les ayudó en alguna situación difícil.
y los despedía y les decía, vete y no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, la gracia no es una licencia para hacer lo que se me da la gana y luego venir y decir, Dios perdona de todas formas, Dios ama. Por eso es que yo les decía que hay de corrientes a corrientes y de doctrinas a montón. Y algunas de ellas dicen, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama y hasta ese punto todo iba bien. Pero hay un momento en donde Dios a nosotros nos pide en alguna medida que nos comprometamos con la causa. Y quiero aquí decir algo porque quizá alguien que ha estado viendo todo esto puede venir y decir, ah, bueno, pero ahí hay una especie de contradicción, porque inicialmente estábamos hablando que la gracia nos invita a recibir el sacrificio de Jesús en nuestra vida y entender que nosotros no hicimos nada, o sea, no fue algo de nosotros, sino que simplemente Dios nos amó y por amarnos, pues nos ayudó a salir y todo fue de alguna manera gratuito. Sí, la salvación es gratuita. Y la salvación no se compra de ninguna forma más que con la sangre de Jesucristo que ya fue vertida en la cruz. Pero eso no significa que nosotros nos tengamos que quedar de brazos cruzados o venir, peor aún, y hacer lo que nos venga en gana y vivir como querramos y decir, hago lo que quiero porque ahí está el Cordero en la cruz, derramando su sangre todo el tiempo a favor de nosotros. Hay un versículo muy interesante que está en Hebreos, si no mal recuerdo, Hebreos capítulo 6. Voy a ver si lo encuentro en este momento. Alguien podrá decir, am, cuál es el punto, pero espero poderme estar dando a entender porque esto es importantísimo. Vamos a ver. Miren lo que dice Hebreos 6:4. Dice, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El verso 3 dice, y esto haremos si Dios lo permite. Porque en efecto, es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Vamos a ver. Ok, este versículo que estaba leyendo hace un momento de Hebreos capítulo 6:4 lo que da a entender es que nosotros no podemos venir a estar haciendo lo que querramos con nuestra vida y decir, sí, porque lo que pasa es que Jesús murió, sí. O sea, la Biblia dice que Jesús murió una vez por nuestros pecados. Ya de ahí en adelante Él nos da la gracia y dentro de la gracia está la llenura del Espíritu Santo que no solamente sirve para que nosotros hablemos o tengamos revelaciones o sueños o inspiraciones o visiones o los dones que tanto le gustan a la iglesia, que yo no digo que estén mal, pero a veces nos enfocamos mucho en lo que es tangible, en lo visible, sino que también tenemos que dar frutos de que el Espíritu está en nosotros. Y parte de los frutos es el arrepentimiento. Y una vida, y la vida de una persona que vive, perdón la redundancia, pero alguien que vive en arrepentimiento es alguien que ya no está jugando con la gracia del Señor, ¿sí? No está haciendo lo que se le da la gana, no está pecando deliberadamente, porque entiende claramente que esto de la gracia y del amor de Dios no no es algo de lo cual hay que abusar, ¿sí? Como decía en otros tiempos, en algún contexto distinto, decían las personas de otras edades que lo que no cuesta se hace fiesta. Y a veces lo decían así porque había alguien que tenía de repente muchos recursos y de repente moría y dejaba a otras personas con esa cantidad exagerada de recursos, dinero y lo que sea, y la persona que nunca trabajó para tenerlo, en cosa de tiempo récord, lo perdía y lo despilfarraba todo. La gracia no es así. La gracia no nos costó a nosotros, pero la debemos de cuidar y de amar y atesorar porque allí, en todo el envoltorio, si lo puedo decir así, o en toda la bendición que trae la gracia, está precisamente el sacrificio de un gran ser que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del cual nosotros hoy podemos estar buscando su presencia y su gracia. Entonces no vamos a permanecer haciendo las cosas deliberadamente,
porque el problema de eso es que nosotros hacemos de menos lo que Dios hizo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en el verso 2 dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta el apóstol Pablo. Entonces acá entramos en una especie de discusión bien interesante, porque fíjense ustedes que la idea bíblica, bueno, en este punto, la idea de la que el apóstol Pablo está hablando de muertos al pecado, nos está tratando de decir que nosotros quedamos inhabilitados, ¿sí? Que ya no respiramos digamos, en el contexto del pecado, que nosotros ya no estamos activos para el pecado. O sea, básicamente fuimos anulados, por así decirlo, para el pecado. Y alguien en este punto dirá, bueno, pero ¿cómo así que yo fui anulado para el pecado, pero sigo haciendo cosas malas? El apóstol Pablo dice lo siguiente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Entonces aquí lo que Pablo está tratando de decir, lo que Pablo está tratando de enseñar es lo siguiente, que una persona que conoció a Dios a través del sacrificio de Jesucristo, una de las señales, no sé si así decirlo, evidentes o tangibles, o simplemente una de las señales, porque no son cosas, fíjense que acá hay un choque entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y el choque precisamente es porque la religiosidad trata de darnos una apariencia de ser buenos, pero quien realmente es bueno, aunque la gente lo juzgara, el Espíritu de Dios daría testimonio de la bondad o de la persona que está haciendo las cosas bien. Lo que les estoy diciendo con esto es que, bueno, Pablo aquí dice, ya no podemos vivir en el pecado. Y acá quisiera traer otro versículo de la Biblia que está en los Salmos y que es muy famoso, que de hecho es el primer versículo de los Salmos, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo y que no se sentó. Y esto lo he platicado muchas veces en la iglesia y en otros lugares, pero para mí este pasaje es como decir, hay momentos y hay etapas en cuanto a la condición de alguien que está tratando de estar bien, porque el salmista dice, qué feliz es el hombre que no anduvo, el hombre que no estuvo y el hombre que no se quedó, dice acá, y está hablando de cosas negativas. Lo que les quiero decir es que Pablo dice, una persona que cree en Cristo es una persona que está deshabilitándose, que Dios lo está deshabilitando, que está en un proceso de anulación de las cosas malas. Alguien acá podrá decir de repente que no, es que eso se nos cortó de raíz, eso se cortó de un tajo y que no sé qué. Y créanme, hermanos, que yo anhelaría eso con todo mi corazón. Yo quisiera que a mí se me hubiese cortado el deseo carnal, las cosas que yo sé que estoy haciendo mal. Me hubiera gustado mucho que el Señor las hubiera cortado de raíz desde ese momento. Alguien dirá también, bueno, entonces, ¿para qué sirve la obra de Jesucristo? Ahí es donde nosotros vemos muchas veces que hay personas que están luchando, pero luchando con sus propias fuerzas y se ve tan claro que están haciendo algo, una lucha, una batalla, y al final termina siendo solamente apariencia, porque no han logrado vencer algo, pero se están tratando de reprimir. Y empieza la religiosidad y empiezan otra serie de cosas que a la larga pues no traen nada de bendición. Una persona que ha muerto en este caso, lo que Pablo dice, una persona que ha muerto al pecado, no puede estar viviendo en él, ¿sí? Entonces, ya les voy a explicar una cuestión aquí interesante con relación a esto. Dice acá, capítulo 6 verso 3. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Dice el apóstol Pablo. Entonces yo les decía acá que aquí hay un tema doctrinal bien interesante y el tema doctrinal interesante precisamente es el tema del bautismo, ¿sí?
El bautismo fue una de las prácticas que se introdujo en la doctrina y en la enseñanza de los primeros hermanos y en la historia a través de personajes como Juan, Juan el Bautista. Curiosamente así le decían a él, ¿verdad? Y creo que hasta el momento, hasta el último tiempo, a pesar de que él pues no está en este plano terrenal, está en la eternidad, en el tiempo de descanso, pero a él se le conoce como Juan el Bautista. Y si ustedes se dan cuenta, él literalmente se hizo llamar a sí mismo como la voz que clamaba en el desierto de Isaías capítulo 40, en donde él decía, yo soy la voz que anda por el desierto, preparada el camino para la venida del Señor, y él habla de cómo se tenía que, eh, de alguna forma, redimir el corazón. Y lo primero que decía era, den frutos dignos de arrepentimiento, cambien su manera de vivir, porque viene pronto el Mesías y el Mesías viene a buscar a su pueblo. Y lo curioso de todo esto es que la Biblia nos habla de Juan como un profeta y la otra cosa curiosa es que él era, por así decirlo, el el que bautizaba a todos, incluyendo a Jesús. Y cómo nosotros podemos saber que esta doctrina es una doctrina que tiene un sustento bíblico, pues lo podemos decir tal vez fácilmente, si lo puedo decir de esta manera, porque el mismo Cristo acudió a Juan cuando él estaba en su oficio de estar bautizando a las personas, y pues Jesús se acercó, Jesús fue con él y se fue a bautizar como él bautizaba, ¿sí? Como bautizaba Juan el Bautista. Eso está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 2 3 y 4. Es la historia en cómo de hecho Jesús mismo comienza su ministerio público, eh, y empieza a hacer señales y milagros, pero antes fue con Juan a bautizarse, ¿sí? Y él mismo le dice a Juan, deja que se cumpla todo lo que está registrado en el orden de Dios, ¿sí? Entonces, cuando vemos todo esto, nosotros entendemos que Dios de alguna manera respaldaba esto y que eh, usó a Juan el Bautista para bautizar a Jesucristo y que, como les repito, es parte de la enseñanza, parte de de la doctrina que nosotros ahora trasladamos. Pero pero Pablo en este pasaje dice, ¿no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Y acá, fíjense que hay tal vez una enseñanza que es un poquito más extensa, al menos en en la doctrina que nosotros pues hemos estudiado y a la que nos hemos apegado, en la que muestra que al menos existen unas 7 formas de hablar de los bautismos, bueno, o del bautismo, que es uno, pero que justo en Hebreos capítulo 6 que leí, nos dice que tenemos que aprender acerca de la doctrina de los bautismos y no me voy a meter tanto en eso, sino simplemente les quería hablar de la doctrina del bautismo como tal, porque es importantísimo que todos nosotros entendamos que es algo que Dios de alguna manera no sé si decir imponer, pero sí le pide al pueblo que lo haga. Hay otro pasaje, bueno, hay muchos pasajes, pero hay un pasaje importante en la Biblia en donde dice el mismo Cristo que todos tenían que ir, los discípulos tenían que ir, recorrer todos los lugares que les fuese posible, predicando el Evangelio. Y luego viene Jesús y dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y entramos en otra discusión, pero déjenme leerles un concepto del diccionario bíblico para poder ustedes tener un poco más de luz en cuanto a lo que es el bautismo. Dice, la palabra comúnmente utilizada en el Nuevo Testamento para denotar esta ordenanza son el verbo baptizo y los nombres baptisma y baptismos, pero ninguno de estos términos, dice acá, se emplea solo en ese sentido, en el sentido del bautismo como tal, como nosotros lo pensamos. El verbo se usa también para denotar la purificación ceremonial de los judíos antes de comer, para la que se vertía agua sobre las manos, y hay una referencia en Lucas capítulo 11, verso 38, en Mateo 7:4 y se hace figuradamente para significar los sufrimientos de Cristo, según Marcos 10,
38, ¿sí? Y por último, para denotar la ordenanza bautismal, dice acá, baptismo es la forma intensiva de baptein, que significa sumergir y tiene un sentido más amplio que este en Hebreos capítulo 10, en donde nos habla baptismos, referido a los diversos lavamientos rituales ordenados en el Antiguo Testamento con referencia a los ritos del tabernáculo y se traduce en libaciones y así por el estilo en en otras aplicaciones. Dice acá, en el bautismo la idea es expresada en la unión a alguien o a algo refiriéndose a los israelitas y se dice en las escrituras que todos en la figura de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, voy a dejarlo hasta acá, al menos este concepto, porque yo lo que quiero, y yo lo digo mucho en la iglesia, yo quiero dejarles definitivamente algo que, pues aparte de ser la Biblia como tal o de ser mis ideas, quiero leerles pues conceptos e ideas de personas eruditas que conocen, que tienen un amplio conocimiento y mayor en panorama en cuanto a las cosas que se están tratando y por eso es que les menciono todo esto. Entonces resumimos que la palabra bautismo es una palabra que se origina de un concepto de inmersión o sumergir. Por eso los hebreos a Juan el Bautista le decían Yohanan el inmersor. ¿Por qué? Porque él era Juan el Bautista. Ahora nosotros eso lo entendemos porque ya es parte de la vida, de la doctrina y pues los evangélicos lo hacen de una manera, los católicos de otra, los mormones y así por el estilo los diferentes lugares o las diferentes denominaciones lo hacen cada uno como creen que lo tienen que hacer. Pero a lo que voy es que, o sea, es una palabra o un concepto que está, con la cual nosotros estamos familiarizados y damos por entendido que bautizar es, pues, sumergir, creo yo. Aunque, pues, cada doctrina, como les decía, lo hace según lo considera, porque hay doctrinas que no, literalmente no sumergen a alguien, pero la verdadera idea de esto es sumergir. Y entonces aquí me llama la atención esto. A la doctrina del bautismo se le llama el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo en agua. Cuando una persona va y solicita a la iglesia local que se quiere bautizar, es porque no es como un requisito para hacer algo en la iglesia, para servir o para involucrarse. Aunque una persona que no está bautizada no se puede involucrar, pero esto no es un requisito, como por ejemplo a ir a un trabajo y decir, bueno, para trabajar acá tengo que llenar eh, ciertos requerimientos. Sí es necesario bautizarse para servir, ¿sí? Pero no es la razón por la que uno se bautiza. Uno se bautiza porque uno está consciente de su condición de pecado y quiere morir. Porque la señal o la figura del bautismo es como, perdón que lo diga de esta manera, pero es como ahogarnos, ¿sí? Como que nos ahogáramos, como que en esa inmersión estuviéramos muriéndonos, ahogados y el salir de ahí es la figura de resucitar, así como Cristo resucitó. Lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo no nos habla solamente del agua, sino que nos dice en esta idea, en el verso 3 dice que nosotros fuimos bautizados en Jesús. Quiere decir que Jesús de alguna forma viene siendo para nosotros el en donde nos sumergimos, ¿sí? Donde fuimos sumergidos en Jesús. Y aquí es donde, como les decía yo, entra esta discusión interesante porque no es que nosotros cuando recibimos la gracia y decimos, ay, qué alegre, ya no tenemos nada que hacer, no toca hacer nada porque ya todo lo hizo Jesús. Es cierto, ya todo lo hizo Jesús, pero Jesús a nosotros nos llama a sumergirnos en Él. Y en la medida que nosotros nos sumergimos en Él, nos encontramos con nuestro propósito, nos encontramos con, obviamente, con todos los errores y todas las faltas y todos los pecados y la suciedad que traemos nosotros, que nosotros mismos le agregamos a nuestra vida y que en algunos casos también fueron heredados porque la Biblia lo enseña también. Traemos cosas de nuestros ancestros, traemos cosas de nuestra cultura, traemos cosas que nuestra propia carne
decidió llevar en nuestro ser. Y de hecho en el capítulo que sigue, capítulo 7 de Romanos, habla bastante de esto, que es bien interesante y lo vamos a mencionar en su momento, pero no lo pierdan de vista, porque Pablo estaba muy claro en cuanto a que cuando nosotros nos bautizamos, traemos todo lo que está destruyéndonos, al final de cuentas, lo traemos, traemos la condición en la que venimos y nos venimos a sumergir en Cristo. Una vez sumergidos en Cristo, dice acá, nosotros pues fuimos bautizados en su muerte, ¿sí? Nos sumergimos en Él pues dice en el verso 4, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fíjense que aquí Pablo pues hace otra vez uso de la figura o del sentido figurado o de la hermenéutica cuando dice, cuando asemeja lo que Cristo padeció, la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y entonces nosotros de alguna forma, aunque nosotros no físicamente no sufrimos esto, nosotros sí tenemos que renunciar en nuestra vida física a muchas cosas porque eso es lo que da una señal de que estamos comprometidos con la causa de Jesucristo. Y en este punto, como por eso es que les decía, aparentemente hay una contradicción porque puede que hayan personas que estén pensando y estén diciendo, no que no tenía que hacer nada yo, pues que la gracia era gratis, porque eso es lo que significa. Y es cierto, para salvarte no, pero para preservar tu salvación, sí tienes que verte en el momento y en las circunstancias de que tú tienes que cambiar y que hay cosas que tienen que cambiar en tu vida y obviamente en la mía. Yo no estoy señalando, en este punto yo no estoy señalando a nadie. Yo creo que ese evangelio ya se debería de erradicar de nuestra mente porque cuando comenzamos a hablar de los defectos, nos gusta hablar de los defectos de otros. Nos gusta hablar de los errores de otros, del pecado de otros. Qué cómodos nos sentimos enjuiciando, condenando y señalando a otros, pero no nos ponemos a pensar que si nosotros estamos en este mundo todavía es porque hay cosas que Dios tiene que seguir tratando hasta tenernos listos y podernos llevar nuevamente de vuelta a la casa del Padre. Porque a la casa del Padre no entra nada que esté contaminado, nada que esté sucio. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. O sea que al final de cuentas nosotros estamos en este mundo bajo la misericordia de Dios y en el proceso que Él nos tiene. Pero como les decía, recibir la gracia es una tremenda alegría. Reconocer la gracia es una tremenda alegría. El proceso de la justificación tiene que ver precisamente con que nosotros podamos hacer como hacían en el tiempo de los sacerdotes que pusieron un altar de bronce y que el bronce era tan, por así decirlo, era capaz de poder hacer que usar la transparencia, podríamos decir, o el reflejo, y entonces la persona que entraba al lugar que quería entrar, em, se veía en el altar, se iba a lavar al altar de bronce y en el altar veía su condición y si se veía sucio, si se veía desaliñado, entonces se arreglaba antes de entrar. Lo que estoy tratando de decir es que el bautismo nos sirve a nosotros para que entendamos que el Señor tiene en nosotros pues esa gracia y ese amor con el que nos está arreglando la vida. ¿Sí? Y parte de esa vida que quiere arreglar es que nosotros asumamos un compromiso con Él, que antes de ser un compromiso material, un compromiso físico, decir ahora quiero servirle y quiero hacer y allá, es el compromiso del arrepentimiento. ¿Sí? Sigo en el verso 4 por ahora. Dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La novedad de vida se da como parte de la gracia, ¿sí? Entonces, nuestra vida es transformada. Aquí es donde entramos también en otro problema importante porque ah, hay personas, y lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con un poco de preocupación y tal vez hasta molesto, pero hay personas que cuando ven vivir a algunos cristianos se sienten decepcionados porque no hay forma que demuestren por ningún medio
ese famoso arrepentimiento, esa famosa novedad de vida, ¿sí? Y deje que les gusten cosas de la tierra que pueden ser relativamente malas o buenas, sino su carácter, su conducta, sus malos hábitos, su carácter abusivo, prepotente y otras cosas. Y el problema es que dicen, ya me convertí, ya soy creyente, pero su estilo de vida no demuestra un cambio, no demuestra algo nuevo. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que aquí Pablo está diciendo claramente que nosotros, la figura es, Cristo murió en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo limpió nuestro ser, Cristo puso en orden todas las cosas en el inframundo y luego subió. Am, y así como Él murió, nosotros también somos sumergidos en Él, nos bautizamos en Él. Entonces allí morimos, pero cuando resurgimos, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros entendamos que somos gente nueva, que tenemos una vida nueva y que eso definitivamente tiene que darse a entender. Sí, pero aquí definitivamente no solo es porque yo diga, me voy a proponer y voy a ser tan disciplinado y voy a ser porque hay muchas personas que sin tener la misma fe que nosotros son, podría yo decir, en lo que cabe en su humanidad, excelentes personas y eso debería chocar contra nosotros, porque como les decía hace un momento, hay gente que no es creyente, que tiene una conducta que podríamos no decir intachable, pero casi. Y hay personas que dicen tener a Dios y que son llenos del Espíritu de Dios, y etcétera, y no tienen una conducta tan, es complicado, la verdad es bien complicado. Vamos al verso 5, dice, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. El verso 5 en la nueva traducción viviente, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados con él. Nos está diciendo Pablo acá que si nosotros o sea, nos hicimos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su muerte, entonces el Señor nos va a hacer resucitar, ¿sí? Y eso es lo que sería tan hermoso y tan especial que la gente pudiera notar, pero insisto, aquí es donde entra la batalla entre la religiosidad y el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu produce frutos. La religiosidad lo que produce o lo que quiere generar es simplemente apariencias. Entonces, pidámosle mucho a Dios en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de búsqueda, que Él nos ayude a ser genuinos, que Él nos ayude a ser sinceros y honestos delante de Él, porque al final de cuentas es con Él con quien nosotros tenemos que ser de agrado, ¿verdad? El verso 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Quiero leerles el comentario que está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. El verso sería verso 6 sería. Permítanme un minuto. Ok, sí, es que les estaba, hice este lapsus, este espacio, porque el verso 6, el capítulo 6, verso 6 de Romanos, tiene una pequeña llamadita en la versión textual y dice lo siguiente, fue desactivado de la energía del pecado. ¿Qué nos dice esto? Que una de las señales de que nosotros estamos con Dios es que a nosotros se nos apaga algo, a- va Dios haciendo cosas en nosotros para que vayamos eh, dejando de sentirle el gusto, el amor, el amor desmedido y todo tipo de sentimientos positivos a las cosas que Dios no aprueba, ¿sí? Y por eso es que dice acá, eh, a fin de que el cuerpo de pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Aquí pasa algo bien profundo, e interesante, y está relacionado precisamente con la ley de los miembros que está en el capítulo 7, porque hay una parte donde el apóstol Pablo, no es que me quiera adelantar necesariamente, pero lo tengo que mencionar, donde Pablo dice que hay una batalla entre su hombre carnal y el hombre espiritual
que constantemente chocan. Y dice él, porque hay una ley que lo quiere volcar a él a buscar a Dios, y hay otra en sus miembros que lo ordena a hacer cosas que obviamente no están bien, que eran las que él vivía antes, y él está hablando de él, pero eso aplica fácilmente para la mayoría de nosotros. Nosotros venimos a Cristo y por eso vuelvo a decirles, hermanos, y perdón que pareciera estoy repitiendo tanto, pero la gracia sirve para salvarnos. La gracia sirve para que nosotros reconozcamos el sacrificio de Jesús en la cruz y nuestra condición. La gracia entra a nosotros y empieza a ordenar todas las cosas en el nombre de Dios. Y entonces, y parte de la gracia es la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu es el que la Biblia dice, que Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Sí, es impresionante esto. Pero si el mismo Jesús dice que para eso está el Espíritu, que convence, fíjense ustedes, de justicia, de juicio y de pecado, lo que está tratando de decir es que nosotros entendemos cuando tenemos la gracia que es el verdadero sentido de la justicia. Entendemos que vamos a todo lo que hacemos va a venir a ser, va a caer a juicio, o sea, lo va a pasar Dios por un filtro. No se deje engañar, hermano, ni amigo, por esas nuevas corrientes de doctrina, donde hay personas que dicen, es que cómo es posible que haya un Dios tan malo, que lo que quiera es hacerle daño a este y aquel. Hermanos, ¿qué sentido tiene que nosotros hablemos de un Dios, solo un Dios bueno, solo un Dios que todo es maravilla, que todo es hermoso, si nosotros somos defectuosos? Entonces, básicamente estamos diciéndole al Dios bueno que él hizo cosas defectuosas. Entonces ahí no hay congruencia. Tal vez hay congruencia para la gente que está, eh, perdón la expresión, pero chanfleándose hacia doctrinas gnosticistas y otro montón de cosas, pero para los que creemos en Jesús, entendemos que el Dios bueno, dentro de su bondad, antes de que nosotros caigamos en un juicio de destrucción, nos hace pasar por un juicio de examinación, si lo puedo decir de esa manera, un juicio de filtrarnos, un juicio de justificación, un juicio de corregirnos y arreglarnos para que nosotros entendamos nuestra condición y pidamos ayuda, ¿sí? Y eso creo que es bien importante que lo tenemos que entender, porque el bautismo en agua es una de las señales de que nosotros queremos y estamos clamándole a Dios para que Él vaya desactivando de nuestras manos, de nuestros miembros, de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra lengua, de cualquier parte de nuestro cuerpo donde se haya anidado un pecado. Queremos que se desactive, queremos que Dios, a través de su espíritu, apague ese receptor que tenemos para que ya no sirvamos constantemente a esas cosas y que estemos conscientes de lo que estamos viviendo. Por eso dice acá, y me gusta mucho en esta versión, porque dice desactivó el cuerpo del pecado. El verso 7 dice, porque Él murió, ha sido libertado del pecado. Fíjense ustedes que es bien curioso porque Cristo murió, en el verso 7 lo dice, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, lo que está tratando de decir aquí Pablo, o lo que dice Pablo, porque yo a veces digo tratando, pero Pablo lo explicó y creo que muy bien y mucho mejor que yo. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que Jesucristo, lo que hizo fue, a través de la crucifixión de la muerte, fue sujetar su cuerpo de pecado, someter su cuerpo de pecado, ¿sí? Pagar con su cuerpo el precio de muerte, no por él, sino por toda la humanidad. Y cuando la muerte ya no se pudo enseñorear de él porque no había pecado en él, entonces quedó liberado del poder de la muerte y quedó demostrado que él siempre fue un ser santo, ¿sí? El verso 8 dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Em, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Lo que significa esto es que si nosotros estamos buscando, en medio de todo esta administración de la gracia, estamos buscando morir, o ya entendimos qué es lo que significa morir a nosotros, morir a mí, que básicamente no es que yo venga y que haga algo contra mi propio físico, más que solo sujetarlo a lo que Dios quiere, en donde entra claramente, por ejemplo, morir a nosotros es ya no hablar igual, ya no hablar de los demás, si es que esa era como una distinción en nosotros,
ya no estar escuchando cosas que no teníamos que escuchar, ya no estar viendo cosas que no teníamos que ver, ya no estar practicando en nuestro cuerpo cuestiones que son a todas luces pecado delante de Dios, no solo delante de los hombres, porque a veces nosotros, como les decía hace un momento, estamos más preocupados por el qué dirán y en último lugar dejamos qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios está pensando de nosotros. Y creo que en este punto está demasiado claro en donde dice que los que mueren con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, la vida del que cree en Dios, es una constante de estar identificando sus debilidades y decir, Señor, traigo esto a la cruz. Traigo mis pensamientos a la cruz, traigo mis acciones a la cruz, traigo mis herencias generacionales a la cruz, traigo mis defectos, traigo mis manías, traigo mi carácter, traigo mis palabras, todo lo que puede ser eh, algo que te ofende, lo que hago con mi cuerpo, lo traigo delante de ti. ¿Y cómo no lo voy a entregar si tú entregaste algo más valioso que fue tu propia vida? Yo solo lo estoy rindiendo y lo estoy rindiendo para que tú ordenes mi vida. Bueno, voy a avanzar un poco más y finalizamos. Dice, sabiendo que el Mesías, vamos a ver, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él. Verso, dice, estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos. No vuelve a morir, que era lo que yo les estaba mencionando hace un ratito. Él no va a volver a experimentar la muerte y así somos todos los que creemos en Jesús. Y aquí nos habla tanto en lo espiritual, en el sentido figurado de lo que he venido platicando, como también en lo literal. Por eso nosotros le decimos a nuestra gente, cuando alguien, pues lamentablemente pierde un ser querido, nosotros les decimos, mira, lo vamos a ver en la eternidad, porque esta persona por el mismo Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, eso es algo que Jesús dijo, no lo digo yo, ni siquiera lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, el dueño de todo, el dueño de la iglesia. ¿Me explico? Y entonces, si Jesús resucitó, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea de él. Y luego dice en el verso 11, perdón, 10, perdón, porque en cuanto a que murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. O sea, murió al pecado, muere y ya, Jesús. Pero cuando resucita, vive constantemente y vive para Dios. Así nosotros tenemos que vivir para Dios. Verso 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Jesús, nuestro Mesías. Muy bien, hermanos. Eh, Dice el apóstol Pablo acá, y creo que este es tal vez uno de las cosas importantes que tenemos que recalcar acá y remarcar. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús nos da el poder para vivir en Él y también nos da el poder para poder renunciar a las cosas que obviamente a Dios no le agradan. De él viene el poder. Yo he tenido la experiencia de platicar con varias personas que me han dicho, he orado, he buscado al Señor y en la medida que he ido orando, he ido cediendo y se han ido cayendo las cosas que antes yo no era capaz de ceder. Así que pues sin mucho que agregar, hermanos, yo creo que esto es algo sumamente importante para nuestras vidas. Eh, Solo quiero hacer un breve, subrayar algo importante. Una persona que conoce a Cristo, que sabe quién es Cristo, va a anhelar con todo su corazón vivir para Él. Pero vivir para Él implica morir a muchas cosas de su propia naturaleza pecaminosa. Y una de las señales evidentes, una señal tal vez que todo el mundo tiene que ver de nosotros, es que nos bautizamos. Este es el verdadero sentido del bautismo.
que una persona que tiene conciencia de que es una persona mala o que tiene naturaleza pecaminosa va con su líder, con su pastor y le dice, me doy cuenta que yo tengo necesidad de mostrarme delante de Dios como alguien que, que tiene pecado y que el único que le puede limpiar ese pecado es el Señor Jesús. Y reconozco esto, entonces vengo a bautizarme, ¿sí? Y el bautismo se desarrolla y se hace para que la persona declare públicamente que está muriendo a sí mismo y que en ese mismo momento, muriendo en Cristo, resucita para Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y qué bendición poderme dirigir eh, a, a- a todos y poder platicar nuevamente de la palabra del Señor. Espero de corazón que les esté sirviendo esto, Romanos capítulo 6 del verso 1 al 11. Y vamos a seguir la próxima semana viendo algunos aspectos más relacionados al bautismo, relacionados a morir y resucitar, a sembrar en debilidad y resucitar en gloria, como dice también el mismo apóstol Pablo, porque es un tema recurrente también dentro de esta carta de los romanos. Pero por ahora lo dejamos hasta aquí. Espero que todos se encuentren bien y que hayan llegado a su casa con la bendición y con la seguridad de que Dios está con cada uno de ustedes y que así sigan el resto de la semana. Los esperamos el próximo domingo en nuestra reunión dominical a las 10 de la mañana. Seguimos platicando de temas interesantes, obviamente, de la palabra de Dios. Así que por ahora es todo. Voy a orar y terminamos. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta reunión y gracias, Señor, por lo que podemos leer, aprender y poder extraer de tu palabra que siempre nos da enseñanzas. Yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú tienes un plan y un propósito en todo lo que haces y te pido con todo mi ser que tú bendigas a cada persona, sobre todo, Señor, aquellos que conscientemente reconocen que hay algo, Señor, en su vida que todavía no han logrado doblegar y por lo cual han llorado, por lo cual, Señor, han preguntado, han hecho todo tipo de cosas y a pesar de la autodisciplina, Señor, muchas veces no es tan fácil o no ha sido tan fácil el poder vencer. Señor, que tu gracia sobreabunde como leíamos el jueves pasado, que sea tan sobreabundante que derroque, que derribe y que quite completamente el reinado, Señor, del pecado que conduce a la muerte sobre nuestras vidas. Y que tu gracia abunde de tal forma, Señor, que produzca vida y que ya no se enseñoree más de nosotros, Señor, nada de lo malo. Ayúdanos, Señor, conscientemente a ser personas que renuncian todos los días, Padre, a lo negativo, Señor, para poder vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, bendito Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.